Muy bien, lo que nos compete ahora es la articulación acromioclavicular. Las características de esta articulación son que es la articulación entre el extremo lateral de la clavícula y el acromion de la escápula. La carilla articular del acromion se orienta medialmente y un poco en sentido superior, encajando con la carilla articular acromial de la clavícula. Un disco articular de forma variable está presente en casi todas las articulaciones acromioclavicular. Esta articulación suele describirse como una anfiartrosis, lo cual refleja el contorno predominantemente plano de las superficies articulares. Las superficies articulares varían de planas a un poco convexas o cóncavas. Como las superficies articulares son sobre todo planas, no se describe aquí la artrokinemática de rodamiento y deslizamiento. Tejido conjuntivo periarticular. Esta articulación está rodeada por una cápsula reforzada por los ligamentos inferior y superior, que pueden observar acá. El ligamento capsular superior se refuerza mediante inserciones del deltoides y el trapecio. El ligamento coracoclavicular aporta estabilidad adicional a la articulación acromioclavicular. Este extenso ligamento se compone de los ligamentos trapezoideo y conoideo. El ligamento trapezoideo se extiende en dirección superolateral desde la superficie superior de la apófisis coracoides hasta la línea trapezoidea en la clavícula. El ligamento conoideo se extiende casi verticalmente desde la base proximal de la apófisis coracoides hasta el tubérculo conoideo de la clavícula. Ahí podemos observar estos dos ligamentos coracoacromiales, que son el conoideo y el trapezoideo. Primero tenemos, acá están, el trapezoideo y el conoideo más hacia medial. ¿Bien? Este ligamento es el coracoacromial y estos son los ligamentos acromioclaviculares que refuerzan esta articulación. Ya. La superficie articular de la articulación están revestidas con una capa de fibrocartílago y a menudo separadas por un disco articular completo e incompleto. Una disección extensa de 223 articulaciones reveló la presencia de discos completos en solo el 10% de las articulaciones. La mayoría de las articulaciones poseía discos incompletos que aparecían fragmentados o gastados. Según De Palma, un investigador, los discos incompletos no son anomalías estructurales, sino más bien muestras de la degeneración que suele afectar a esta articulación. Cinemática de la articulación acromioclavicular. Existen diferencias funcionales evidentes entre las articulaciones acromioclavicular y esternoclavicular. La esternoclavicular permite un movimiento relativo de extensión de la clavícula, lo cual guía la trayectoria general de la escápula. La articulación acromioclavicular, por el contrario, permite movimientos sutiles y a menudo ligeros de la escápula. Los ligeros movimientos de la articulación acromioclavicular son fisiológicamente importantes, porque permiten un grado máximo de movilidad a la articulación escapulotorácica. Los movimientos de la escápula en la articulación acromioclavicular se describen en 3 grados de libertad. Los movimientos principales son rotación ascendente y descendente, y los movimientos secundarios de ajuste rotacional amplifican o afinan la posición final de la escápula contra el tórax. La amplitud del movimiento de la articulación acromioclavicular es difícil de medir y no se hace en situaciones clínicas típicas. Osteocinemática de esta articulación, como resumen: la rotación ascendente y descendente, y los ajustes rotacionales en el plano horizontal y en el plano sagital. Ahora vamos a analizar estos. La rotación ascendente y descendente. En esta articulación se produce mientras la escápula sale hacia arriba y afuera respecto al borde lateral de la clavícula. Los informes varían, pero puede haber hasta 30 grados de rotación ascendente mientras el brazo se eleva por encima de la cabeza.
El movimiento contribuye con un amplio componente de rotación ascendente general en la articulación escapulotorácica. La rotación descendente en la articulación acromioclavicular devuelve la escápula a su posición anatómica, un movimiento que se asocia mecánicamente con la aducción o extensión del hombro. Aunque en la figura de a continuación se muestra la rotación ascendente y descendente de la escápula como un movimiento puro en el plano frontal. Los movimientos naturales se producen en el plano escapular. Y acá está la famosa figura, que se ven los movimientos de la rotación ascendente y la descendente, con su respectivo eje. La rotación ascendente completa de la escápula en la articulación acromioclavicular se considera la posición de bloqueo. Este movimiento ejerce un estiramiento considerable sobre la cápsula articular inferior y sobre el ligamento coracoclavicular. Los otros eran los ajustes rotacionales en el plano horizontal y sagital de la articulación. Las observaciones cineradiográficas de la articulación durante el movimiento del hombro revelan pequeños movimientos de pivote o giro de la escápula en torno al extremo lateral de la clavícula. Estos movimientos, llamados de ajuste rotacional, afinan la posición de la escápula o se suman al total de sus movimientos sobre el tórax. Los ajustes en el plano horizontal de la articulación se producen sobre un eje vertical que hace que el borde medial de la escápula pivote alejándose o acercándose a la superficie externa del tórax. Los movimientos en el plano sagital de la articulación acromioclavicular se producen sobre un eje medio lateral, lo que provoca la inclinación o pivot del ángulo inferior alejándose de la superficie externa del tórax. Se han registrado ajustes rotacionales entre 10 y 30 grados. Los ajustes en el plano horizontal y sagital de la articulación mejoran la cualidad y cantidad del movimiento de la articulación escapulotorácica. Por ejemplo, durante la protracción de la escápula, pequeños ajustes en el plano horizontal de la articulación acromioclavicular permiten a la superficie anterior de la escápula cambiar su posición mientras sigue el contorno curvo del tórax. Un ajuste parecido se produce en el plano sagital durante la elevación de la escápula. Sin estos ajustes rotacionales, la escápula se ve obligada a seguir la trayectoria exacta de la clavícula sin capacidad para afinar su posición respecto al tórax.